Vamos a repasar. Bueno, empezamos con la presentación de, bueno, acá de esta lección. Vamos a ver, el folleto Escuela Sabática, hermanos. Hoy día, hermanos, es viernes 9 de mayo. Viernes 9 de mayo. Y para este día hay un breve resumen, ¿no? Aquí en la lección, con el título, ¿no? Ahí está, para estudiar y meditar, ¿no? Para estudiar y meditar. Sería bueno que participen, hermanos, prendan su micro, pregunten, comenten, ¿no? Como vamos a hacer un repaso, hermanos, tal vez brevemente alguien podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que de repente uno ha aplicado en su vida, ¿no? Lo que hemos estudiado en esta semana, o qué está aplicando, ¿no? Lo puedo compartir, ¿no? De lo que hemos ya visto, ¿no? Estudiado esta semana. O de repente hay alguna pregunta, algo ha quedado pendiente y de repente entre todos podemos, Dios mediante, ¿no? Eh, dar una respuesta a las preguntas. A ver, hermano, hermana, participa, prende tu micro. eh, A ver, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta semana? Algo breve, hermanos, que estemos aplicando, no tanto el desarrollo, sino algo que estemos aplicando. Sí, hermana, participe. Hermano, justo, bueno, hemos estado hablando acerca del sacrificio de Jesucristo, de cómo el Cordero, ¿cierto? Siempre simbolizó la sangre de Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros. Eso es reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, que nosotros que merecíamos morir, Jesús muere en nuestro lugar, que debemos reconocerlo a Él, ¿cierto? Y que por Él son perdonados nuestros pecados. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, ¿no? El punto importante es el Cordero, ¿no? Que quita el pecado de este mundo, es el Señor Jesucristo, que sin Él no hay salvación, pues, hermanos, ¿no? O se concentra en ello, apunta siempre, ¿no? Todo al Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Bueno, en este día, hermanos, desde día viernes, en el folleto de Escuela Sabática dice así el comentario. Las escrituras dejan claro que Cristo es el único capaz de asegurar por nuestra salvación en virtud de su perfecta dignidad. Interesante, ¿no, hermanos? Como dice el Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? Que si hay adoración en el cielo a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, le adoran, ¿no? Todo el universo, ahí los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postran, ¿no? Ponen sus coronas en el piso y adoran, pues, ¿no? A nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es digno, digno, ¿no? Señor Jesús como ser humano en esta tierra, ¿no? Él es digno porque logró vivir, ¿no? Sin pecado, sin pecados, no cometió ni un pecado y murió, hermanos, no por nuestro pecado, o digo, no por su pecado, sino por nuestros pecados. Entonces, Él es el que está habilitado para abrir los sellos también del libro, ¿no? Que implica, pues, no nuestra salvación. Y y lo adoran en el cielo, ¿no? Él se presenta ahí como el Cordero inmolado, ¿no? Ahí está, junto al Padre. Bueno, entonces ahí el comentario, ¿no? Eso dice las Escrituras y deja bien en claro, ¿no? Que Cristo, Jesús, es el único capaz de asegurar nuestra salvación en virtud de qué, hermanos? De su perfecta dignidad. Él es el único digno, nadie más. Su vida fue la única sin pecado, hermanos. El único ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente la gloria del Padre.
O sea, perfectamente mostró el carácter de Dios, ¿no? Por eso él decía, al que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Él es el Cordero de Dios, sin mancha, y ahora está a la cabeza de la raza humana como nuestra seguridad eterna, ¿no? Claro, Él es el primogénito, la cabeza, Él ya está allá en el cielo, viviendo eternamente como, ¿no? Un hermano mayor, como ser humano, ¿no? Está allí Él, ¿no? Y como hijo de Dios también, pues, ¿no? Eh, está intercediendo por nosotros, ¿no? Entonces, Él es el que nos anima, ¿no? A tener fe en Él, acudir, seguir ese camino que ha abierto, ¿no? Él es entonces nuestra seguridad eterna. Al mismo tiempo, cargó con nuestra culpa, satisfaciendo pues así el juicio, que es la respuesta de Dios a la maldad. Claro, Dios a la par que es misericordioso, también es justo. Y Él hace la justicia, ¿no? El juicio. Entonces, el que puede sacarnos, ¿no? Absueltos, libres del juicio que se nos hace a cada ser humano, en especial a nosotros, hermanos, Él satisface, o sea, nos justifica como abogado, sacerdote, intercede por nosotros y nos deja libres, pues, hermanos, ¿no? Para vivir eternamente con Dios, o sea, con lo que Él ha hecho. O sea, ha pagado, no por todos nuestros pecados, ¿no? Cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos en torno al trono de Dios, hermanos, se le dice que deje de llorar, porque estaba llorando, pues Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Es el vencedor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así dice Apocalipsis 5:5. Piensa, hermano, hermana, piensa además en cuán grave es el pecado, hermano, y cuán caída está pues realmente la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, no, como dice aquí, Dios mismo podía resolver el problema, hermanos. Nadie más podía resolver ese problema, ¿no? De haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda de que Dios la habría empleado, ¿no? Entonces, hermanos, aquí sigue el comentario, dice, la quebrantada ley de Dios exigía pues la vida del pecador. O sea, la ley de Dios exige, ¿no? Dice, muerte al pecador, no muerte. Y por eso que nosotros, los pecadores, estamos sentenciados a la pena de muerte y muerte eterna, ¿no? Es lo que exige Dios, ¿no? Y por eso es que simbólicamente en el Antiguo Testamento se tenía que derramar sangre, hermanos, ¿no? Simbólicamente, la sangre de Jesús era simbolizada mediante el cordero o los animalitos que eran sacrificados. Así se pagaba, pues, ¿no? Lo que demandaba la ley, la sangre, ¿no? ¿De quién? Del pecador. Pero ese símbolo, hermanos, el Cordero, pues llegó. Y en el Nuevo Testamento vemos, Juan Bautista dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y justamente él vino como Cordero y dio su vida, ¿no? Entonces la ley demanda justicia, ¿no? Que se pague. Y Jesús pagó por nuestro pecado. Entonces la quebrantada ley de Dios, ¿no? Exigía pues la vida del pecado. En todo el universo, hermanos, solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. O sea que no podía ser otro, no un ángel, otro ser, ¿no? Sino solamente Dios tendría que hacer este trabajo, ¿no? De expiar, limpiar nuestras transgresiones, ¿no? Y como estaba planificado, ¿no? Y como es el Evangelio, ¿no? Ninguno sino Cristo podía salvar pues al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo.
Es la única forma, hermanos, ¿no? Ese es el plan de Dios, ¿no? Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba pues a separar, ¿no?, al Padre de su Hijo. Esa es la experiencia que pasó el Señor Jesús en la cruz. Entonces nuestro pecado separó pues al Padre del Hijo. Ustedes saben que solamente tenemos un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios, no son tres dioses, ¿no? Pero ha sufrido esa experiencia, ¿no? Del Hijo separarse del Padre, ¿no? Esa unidad por, por el amor que nos tiene, ¿no? Experimentó esa separación. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pasó esa experiencia, es que nuestro pecado separa pues del Padre. Se hizo una maldición él, ¿no? Por eso su símbolo también, la serpiente, ¿no? De bronce levantado en el desierto por Moisés, era un símbolo, ¿no? De que Jesús se haría abominable, se haría maldito, ¿no? Por nuestros pecados. Bueno, Cristo descendería, pues, hermanos, a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída, hermanos. Bueno, es el comentario que hace aquí nuestra lección de escuela sabática, ¿no? En este día viernes. Y hay preguntas, hermanos, y a ver, alguien de ustedes puede responder. Voy a leerles las preguntas. Dice aquí, Juan ve a Jesús entrar en la sala del trono como un cordero inmolado, ¿no? Ahí está, hermanos, en el capítulo 5, ¿no? De Apocalipsis aparece Jesús como un cordero inmolado. Y eso es lo que ve Juan en el cielo, junto al trono de Dios, los cuatro seres vivientes, 24 ancianos, ¿no? Y los ángeles que están ahí. Ahora, por otra parte, Apocalipsis 13:8, hermanos, en el capítulo 13, el versículo 8, dice que fue inmolado, ¿no? El Señor Jesús fue inmolado. Así dice el texto bíblico. Y habla también, hermanos, desde la fundación del mundo, que fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, con anticipación ya estaba previsto que Señor Jesús tendría que ser sacrificado por nuestros pecados. Está previsto ya, ¿no? La pregunta entonces ahí viene, ¿qué nos enseña acerca de Dios el hecho de que el plan de salvación ya estaba en marcha antes de que lo necesitáramos? ¿Alguien quiere responder? Miren, antes de que haya este problema, ya estaba previsto, ¿no? Que el Hijo de Dios daría su vida, ¿no? Por el ser humano, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos enseña esto? ¿No? Acerca, bueno, este hecho, ¿no? Que nos enseña acerca de este plan de salvación, ¿no? En la pregunta 2 dice, muchos ateos creen que estamos solos en un universo frío e indiferente. Bueno, los que no creen, ¿no? Los ateos no piensan de que estamos pues en un universo frío e indiferente, ¿no? O sea, sin ninguna esperanza, sin ningún objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que creen los ateos, ¿no? En cambio, la Biblia no solo habla de Dios, sino también de que amó tanto al mundo que descendió a él e incluso murió por él. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? De Mm. que tiene sentido, pues, ¿no? Este mundo, la creación de este mundo y el problema que hay también tiene, pues, una solución mediante Jesús, ¿no? Que murió por cada ser viviente. Benito, Sí, sí, hermana, ¿alguna pregunta? bueno, buenos días primeramente. Lo que usted está leyendo, ¿no? Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá nos dice, ¿no? Dios envió a su Hijo por amor, para darnos vida eterna.
para cumplir el plan de la redención, el cual dice acá en Filipenses 2, 6, 8, el cual siendo en forma de Dios nos estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No? Eso hemos leído en Filipenses 2, 6, 8. Aquí vemos cómo Jesús dejó su gloria para humillarse y obedecer hasta la muerte por nosotros, ¿no? Para quitar el pecado del mundo. Eso está también, Juan 1:29 dice aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio perfecto que limpia nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso está en Primera de Pedro 3:18. Él murió para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad, ¿no? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso también habla en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Según la ley espiritual se necesita un sacrificio y Cristo fue ese sacrificio perfecto. Entonces, ¿no? Jesús dejó su trono porque solo Él como el Hijo de Dios sin pecado podía pagar el precio por nuestros pecados y abrirnos el camino de regreso al Padre. Todo por amor y obediencia al plan divino, ¿no? Amén, hermanito, amén. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está, hermano, los textos bíblicos y los comentarios también, ¿no? Bueno, justo, Sí, hermano Marcelino, participe, hermano. buenos días, hermanos, con todos. Ayer hubo una pregunta bastante muy bueno, que nos hizo recapacitar. ¿Qué es eso de los 7 sellos que Juan lloraba porque no había nadie quien abriría? Y era era un misterio. Estaba investigando, estaba escuchando por todos lados, entonces hay una información muy bonita. Adán, cuando fue creado, el misterio de Dios no conocía a Adán. El misterio de Dios era que, aunque el hombre cayera en pecado, Dios preveyó la salvación. Cristo vendría a morir por la raza caída. Esto estaba antes de la creación del hombre. Y por primera vez ese misterio fue dado en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y por toda la Biblia hay un hilo rojo, podríamos decir manchado de sangre, el misterio de Dios. Inclusive Daniel llora. ¿Por qué no entiendo esta última parte? El misterio de Dios revelado para la salvación no solamente del pueblo israelita que estaba preso en Babilonia, sino del pueblo de Dios en esta tierra, preso por el enemigo común, Satanás, ¿no es cierto? Y el Cordero de Dios apareció para cumplir lo que decía en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y tú le herirás en el calcañar, pero él aplastará tu cabeza. Y en la cruz, nuestro Señor Jesús fue vencedor, pero los frutos de este sacrificio es la salvación de la raza caída solamente por los que creen.
Ahora Pablo dice, yo he sido el predicador de los misterios de Dios. Y ese misterio, o sea, la predicación del Evangelio, de que Cristo murió y resucitó, trayendo salvación para la raza caída. Y eso Pablo no lo sabía, era un misterio para él. Inclusive perseguía al pueblo de Dios. Pero cuando conoció, entendió, él fue de perseguidor a perseguido, de castigador a ser castigado, inclusive fue muerto. Y él se gloriaba en Cristo. Era dichoso de seguir así. En Apocalipsis nos muestra los frutos de ese sacrificio. Hay un rollo, ¿quiénes van a ser salvos allí? Y nadie podía abrir, solamente el león de la tribu de Judá, Cristo el Señor. Entonces, esto está antes de la creación hasta la nueva creación, ¿no? Es el misterio de Dios. Por amor dio todo y nosotros estamos entendiendo de a poquitito, diario, cada día un poquito un día, otro poquito otro día. Estamos esclareciendo lo que Dios hizo por amor a sus hijos en esta tierra, a su creación. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Muy bien, sigamos investigando, hermanos, ¿no? La palabra del Señor. Para eso están las preguntas, para poder, pues, dar respuestas a ellas y hay que pedir a Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, ¿hasta qué punto debemos ver el mundo y nuestro lugar en él de manera diferente de cómo lo ven quienes no creen en Dios? O sea, ¿cómo nosotros debemos ver este mundo, hermanos? Como creyentes que somos, ¿cómo estamos viendo este mundo? ¿No? ¿Y cómo ven este mundo, no? Los que no creen en Dios. ¿Qué diferencia hay? Esa es la pregunta, hermanos, ¿no? A ver si alguien quiere responder. Y continúo las preguntas, ¿no? Para que si alguien quiere responder cualquier pregunta, lo responda. En otras palabras, dicen, ¿no? ¿Cómo debería influir, dicen, ¿no? La realidad de la cruz en todo lo que hacemos? Entonces aquí ya va dando una respuesta y entonces aquí viene el sacrificio de Jesús. Esto cómo influye, ¿no? En el concepto que tenemos, ¿no? Del mundo en que estamos ahora viviendo, ¿no? Y en las cosas que también hacemos en este mundo, pues, ¿no? ¿Cómo influye el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermana, por favor, a ver, de respuesta a algunas preguntas. bueno, nosotros decimos ser cristianos porque creemos en Jesús, ¿cierto? Porque creemos en su muerte sustitutiva y todo eso. Pero nosotros influimos, o cómo influye en nuestra vida, en que nosotros somos cristianos todos los días. No somos cristianos solamente cuando vamos a la iglesia. Nosotros debemos ver en otras personas, ¿cierto? Bueno, nosotros debemos reflejar a ese Jesús amoroso, ¿cierto? Que dio su vida por nosotros en los demás. De repente decimos que siempre andamos con piedras en los bolsillos para apedrear a otros. Nosotros deberíamos, ¿cierto? Siempre andar en amor. Y además que la cruz también nos da una esperanza, porque Jesús no solamente murió, Jesús también resucitó. Y eso nos da una esperanza de que si bien es cierto en este mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay aflicción, todo esto es pasajero, porque las cosas que, que van a venir después de que pase todo esto, va a ser totalmente distinto y va a ser eterno, va a ser una felicidad eterna, no como lo que pasamos en este mundo. Entonces, eh, lo que hacemos debemos hacerlo con gozo, como dije antes, reflejando este amor infinito que hemos recibido cada uno. Muy bien, hermano, hermana, participa. Entonces ahí está respondiendo la pregunta, ¿no? Respecto a que cómo nosotros como cristianos estamos viviendo en este mundo, ¿no? A diferencia, ¿no? De los que dicen ser ateos, no creen en Dios. ¿Qué nos diferencia? ¿Dónde está la diferencia, no? Ellos trabajan para comer,
El cristiano también trabaja para comer. ¿Qué más? A ver, hermanos. Eh, Pareciera lo mismo, ¿no, hermanos? ¿No? ¿Dónde está la diferencia? Tal vez la diferencia estaría, pues, no en que nos guiamos por lo que dice la Biblia, su palabra, practicamos los mandamientos de Dios, o sea, creemos que Dios es el creador, sustentador, redentor, y entonces dependiendo de Él, de su palabra, pues vivimos de esa manera, ¿no? El ateo no, él no cree en la Biblia, no cree en Dios, entonces cree en sus propias ideas, su filosofía, forman, ¿no? Tradiciones de repente, no sé, o tienen siempre otras creencias tal vez, ¿no? Porque todo ser humano siempre cree en algo, ¿no? Incluso el ateo debe creer en algo. Y entonces, nosotros, los cristianos, creo que tenemos una esperanza. Sabemos de que igual que los ateos vamos a morir por una enfermedad, un accidente, o Dios sabe, de alguna manera descansaremos, ¿no? eh, Porque por el pecado, ¿no? Pero ellos no, no tienen esperanza, ¿no? De respecto a la muerte, pues simplemente me imagino que piensan que desaparecen, ¿no? Del mundo cuando mueren, o otras filosofías pueden tener los ateos, ¿no? Pero nosotros los cristianos tenemos la esperanza de que nos vamos a la tumba con la esperanza de que el Señor Jesús va a venir y nos va a resucitar y vamos a vivir eternamente con Dios, ¿no? Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. Entonces, vivimos con esa esperanza, ¿no? Y hacemos las mismas actividades, ¿no? Que el ateo también hace, ¿no? Para vivir en esta tierra. Entonces, con esa diferencia, ¿no? De que tenemos una esperanza, mientras ellos no tienen esperanza, ¿no? Entonces viven, no solamente para este mundo, ¿no? Me imagino, ¿no? Más o menos yo estoy tratando de dar también una respuesta a esa pregunta que nos... Pero voy a ver la tercera pregunta. Dice, ¿por qué fueron la vida, la muerte y la resurrección de Cristo el único medio para salvar a la humanidad? ¿Por qué? Dice, ¿no? La pregunta solamente, ¿no? La vida de Jesús, su muerte de Jesús y su resurrección es el único medio para salvar a la humanidad. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? O en otras palabras, de repente, ¿por qué no hay otra forma, no? Como el ser humano a veces imagina, ¿no? Que, pero la salvación podría ser por los méritos, ¿no? Se podría entender de esa manera también, ¿no? Por los méritos que hace una persona. Tal vez ahí hay una dificultad ahí, hermanos, ¿no? Porque muchos cristianos podrían estar pensando, y aún nosotros de repente podríamos estar pensando, de que yo tengo que hacer méritos, comportarme bien en este mundo y, y así obtener la salvación, ¿no? O sea, esa es una idea que podría haber, pero hermanos, la Biblia nos enseña que la salvación es gratuita por lo que ha hecho Jesús. Pero los méritos, hermanos, las obras buenas, es un resultado, es un fruto de los que tienen fe, no es los frutos, ¿no? De ser obediente y todo eso, no es que uno por eso va a obtener la salvación, Hermano, sino justo, la salvación es gratuita, ¿no? Y solamente la obediencia es un resultado de la fe, porque dice la fe sin obras está muerta también. Sí, hermana, a ver, justamente, bueno, lo que acaba de decir a usted al final, o sea, no hay nada, nada que podamos hacer, porque incluso las obras las pone Dios, no son de nosotros, no nos nace a nosotros ser buenos. Todo lo bueno que somos es porque Dios lo permite en nuestra vida, porque nosotros somos malos y tenemos tendencia al mal. Y por eso era necesaria la muerte de Jesucristo, porque ninguno de nosotros podía salvarse por mérito propio. La paga del pecado es muerte, dice el Señor. Y no hay ninguno, ¿cierto?, que pueda salvarse por sí
por sí mismo. Entonces, era necesario que Él viniera, era necesario de que Él viviera en este mundo una vida perfecta, porque nadie va a poder decir, ah, pero es que nadie puede. Cristo pudo, porque vino como 100% humano. Si bien es cierto, Él es 100% Dios, vino 100% humano y tuvo las mismas tentaciones y tuvo los mismos problemas que podríamos tener nosotros de repente. O sea, cada uno en su ámbito, por supuesto. Eh, pero las obras las pone Él. Y es cierto que Él pone las obras para que nosotros caminemos en ellas. Por eso nada podemos hacer, nada, nada. Muy bien, gracias hermana por la aclaración. Sí, pues hermanos, miren, se va aclarando, ¿no? Este asunto de que el primer Adán, hermanos, no tenía pecado inicialmente juntamente con Eva, ¿no? No había pecado, pero cayó pues en pecado, hermanos. Y viene pues como consecuencia la muerte, que Dios había advertido y eso. Entonces, para la salvación, hermanos, tenía que haber un segundo Adán, así, un segundo Adán, ¿no? Y ese segundo Adán, pues es el Hijo de Dios, ¿no? Que viene a esta tierra y es tentado, pues, o sea, ese es un hombre así como el primer Adán, pero es tentado, así como le tentó al primer Adán, a Eva, le tienta pues al segundo Adán, que es Jesús, por todo lado le tienta, pero no le pudo hacer caer, pues. Así como nos representa, ¿no? El primer Adán a nosotros, por eso somos mortales, nuestro padre terrenal es Adán y Eva, ¿no? Pero así de igual manera, el segundo Adán es nuestro representante, ¿no? Ahora, por la fe en él, ¿no es cierto?, tenemos la vida eterna. Así como por el primer Adán tenemos la muerte eterna, por el segundo Adán, creyendo en él, uniéndonos a él, tenemos la vida eterna. Porque él venció, pues, venció en la cruz del Calvario. Entonces, como dice La nuestra hermana, muerte. claramente, termino hermanita, claramente, hermanos, que nadie puede hacer una obra buena. Tú no puedes hacer ninguna obra buena porque tú eres malo, de igual manera yo. Ningún ser humano es bueno. Nadie puede hacer una obra buena. Entonces la solución está solamente uniéndonos al Señor Jesús y Él es el que a través del Espíritu Santo hace que de nosotros salga una obra buena. Entonces la honra y la gloria no es para el ser humano, ¿no? Sino es para Dios, porque Él lo hace, ¿no? Cuando nos unimos, cuando dependemos de Dios, ¿no? Qué bien, está, creo, bien Mm, claro lo que dijo nuestra hermana, mm, y gracias doy, ¿no? Porque estamos entendiendo claramente, creo, ¿no? Y nos alegra eso. Sí, hermana, mm. quería participar. Yo quería participar eh, ante esa pregunta. eh, si no podemos hacer nada, eh, cómo sería? O sea, los apóstoles en algún momento preguntaron, ¿no? ¿Quién será salvo? Eh, entonces, viendo la historia de las vidas bíblicas, ¿no? Que han vivido, también todos ellos se equivocaron, han sido débiles en algún momento. Hasta Abraham 2 veces ha tenido que mentir, decir, es mi hermana. Ya. Bueno, siendo padre de la fe, eh, ¿cómo será mi vida? ¿Estará siendo influido o no? Porque la vida que vivió el Señor Jesús aquí en la tierra por un tiempo, ¿no? ¿Cómo vivió todos los días? Mm. Yo estaré realmente siendo influido ante ese ejemplo del Señor Jesús, o, o es que estoy pasando los malos días y ya a la edad que tengo ya, y cuando, si es que no lo he practicado todavía o no he sido influenciado todavía con la vida de mi Señor Jesús, ¿cuándo voy a hacerlo, pues? ¿Cuándo?
Eso es preocupante, hermano. Muy bien, hermano Raúl. Pues sí, hermana. A ver, Quería leer Hechos 4:12, ¿no? Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación viene únicamente a través de Cristo, por la gracia de Dios, ¿no? Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2:8-9. No podemos ganarla por méritos, porque dice es un regalo que recibimos por fe. Y por la fe, por ejemplo, en Jesús, ¿no? Dice acá, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso está en Hechos 16:31. La fe es el medio para recibir esa salvación por el arrepentimiento de los pecados. Así que dice Dios, ¿no? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso está en Hechos 3:19, ¿no? Entonces, reconocer y apartarse del pecado es necesario para ser salvo. Por la confesión con la boca y creer en el corazón. Dice, ¿no? Si nosotros, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Está en Romanos 10:9. Entonces, ¿no? La salvación es un acto de fe interna y declaración externa, ¿no? Entonces, los medios por los cuales la humanidad puede ser salvo son por Jesucristo, por la gracia de Dios, por la fe, por el arrepentimiento y por la confesión y la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanito, amén. amén, amén, amén. Hermanos, una respuesta para nuestro hermano Raúl. Es muy buena su pregunta, hermano. Es una preocupación, pero hay una respuesta de parte del Señor Jesucristo y está en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué hacer, hermano Raúl? ¿Qué tenemos que hacer? Jesús dice aquí, ¿no? Está bien, Cristo ha hecho todo para ser salvos, la salvación es gratuita, pero el Señor nos dice ahora a nosotros, y lo dijo también en ese tiempo. ¿Qué dijo? Ahí está, dice. Cristo dijo, Raúl o Justo, no, si ustedes no comen mi carne, o sea, si no coméis, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, entonces no tenéis vida en vosotros. Pues. Entonces, eso nos está dando respuesta, hermano Raúl, que si nosotros no vamos a comer la carne del Hijo de, o sea, de Jesús, y no vamos a tomar su sangre, entonces pues no vamos a tener esa vida en vosotros y vamos a estar perdidos. Esa es la respuesta, que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Ahora, la pregunta sería, ¿pero qué significa eso? Dice aquí, hermanos, el Señor Jesús también dice, el que come mi carne, dice el Señor, ¿no? Y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Está aclarando, hermanos. Ahí está. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, hermanos, aquí está bien claro, ¿no? Hay que comer la carne de Jesús y hay que tomar su sangre para tener vida eterna. Pero sigue la pregunta, ¿no? Pero ¿qué significa eso, no? Porque acá no es un asunto literal lo que dijo Jesús. La gente al escuchar eso se espantó. ¿Qué cosas somos antropófagos? No sé, para comer carne humana, no sé qué cosa uno podría pensar, ¿no es cierto? Pero, hermanos, aclaró el Señor Jesús a qué se refiere. Y dice aquí, no, voy a seguir leyendo, a ver, voy a ver si aquí da respuesta. Y para explicar lo que quería decir, agregó, ahí está, hermanos, la respuesta. ¿De qué se trata? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está, hermanos, la respuesta. ¿Qué está diciendo, hermanos?
que justamente esta palabra, que cada mañana estudiamos la palabra de Dios, esa es pues su carne del Señor, esa es su sangre que tenemos que comer y beber. O sea, entonces, pero para comer, hermano, o sea, tenemos que agarrar, pues no, o sea, si uno va a comer, digamos, algo, entonces tiene que masticar, pues. Tienes que masticar y tiene que entrar a cada célula, ¿no es cierto?, de tu cuerpo, tiene que darte fuerza para vivir, ¿no es cierto? Así tenemos que estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que les dijo, ¿no? Mi palabra, dice, no, la palabra que estoy hablando es espíritu y vida, da vida. Esta palabra es la única que nos puede dar vida. Pero hay que comer, pues comer significa pues implementar en uno, ¿no? Todo lo que dice Dios con la sinceridad y la fe de un niño, hermanos, uno tiene que implementar en su vida. No cuestionar, no dudar, a ver si qué dice la gente, no. Olvídate de la gente, olvidémonos de todos, ¿no? De todo el universo, de todo el mundo. El asunto es que nosotros, nuestra relación con el Señor, ¿no? Ahí. Entonces yo creo, entonces tengo que vivir, practicar, implementar, poner principios, todos esos mandamientos, todo, y vivirlo, pues. No, no vivir según lo que veo, cómo vive el pastor o cómo vive el hermano, así, no, 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 no. Nosotros directamente no tenemos que practicar, o sea, implementar en nosotros esas palabras que estudiamos pues todos los días. Esa es la respuesta, ¿no? Que aquí encontramos. ¿Dónde está eso? Está en Juan capítulo 6, versículos 53, 54 y 63. Y más cosas, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahí Juan dice, y el verbo, o sea, la palabra es, pues, ¿no? El verbo se hizo carne, pues. O sea, en otras palabras, que esa palabra de Dios dice carne de nuestra carne, hermanos. Así Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, pues, y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, Jesucristo era la encarnación, pues, de la palabra de Dios, hermanos. Ahí está Juan 1:14, ¿no? Entonces ahí dice, Pablo escribe a la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Qué nos dice ahora, hermanos? Dando respuesta a la pregunta que hace nuestro hermano, ¿no? Y qué bien la pregunta porque nos incumbe a todos, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, limpiaos, dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué significa la levadura, hermanos? La vida de pecado, pues, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Ah? No seamos el mismo, deben ser nuevos, dice, hay que limpiarse, ¿no? Por eso ahí la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Ahí está el hisopo también con cual pintaban las puertas, ¿no? En el día de la Pascua, con la sangre del Cordero. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Entonces tenemos que ser sinceros y andar en la verdad también, pues hermanos, ¿no? Ahí están respuestas que nos da justamente para esta lección. Estaba cogiendo esos textos bíblicos. Estos textos bíblicos los he cogido del capítulo de la Pascua, creo que está en el libro Historia de los patriarcas y profetas. Ahí sugiere, ¿no? Ese día viernes, lean ese libro. Entonces ahí he visto esos textos bíblicos y los he cogido y los he copiado, ¿no? O los he copiado y pegado. Mientras Moisés repetía a Israel lo que Dios había provisto para su liberación, el pueblo se inclinó y adoró, ¿no? Claro, bueno, esa fue la actitud, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Todo de la Pascua acerca de los primogénitos, como Dios dice que el pueblo de Israel, a Faraón se le dice, ¿no? Deja salir a mi primogénito. Este pueblo de Israel es mi primogénito, dicen, ¿no es cierto? Y habla bastante de primogénito, pues hermanos, ¿no? Que el Señor compró a los primogénitos con la sangre del cordero, ¿no? Entonces somos, o sea, el primogénito es propiedad y el pueblo de Dios es el primogénito, ¿no? Bueno, hay más cosas, hay más textos bíblicos, pero por el tiempo, hermanos, pues vamos
Si tienen alguna pregunta, pregunten, ¿no? Algún comentario también comenten, pero sería bueno ya ver ese resumen que hace nuestro hermano Sergio, pues, ¿no? Aquí, ahí está el, el resumen que él hace, ¿no, hermanos? Ahí está la lección, hermanos, entendiendo el sacrificio. Estamos viendo, ¿no? El sacrificio. Entendiendo el sacrificio, hermanos. Ahí está el dibujo también, hermanos. Ahí está el santuario terrenal. Se sacrificaban corderitos. Venía el israelita pecador trayendo su corderito, ¿no? Símbolo de Jesús. Ponía su mano sobre su cabeza, confesaba su pecado. Simbólicamente el pecado pasaba al corderito inocente. Y en vez que muera el israelita pecador, moría pues la ovejita, ¿no? Tenía que cortarle, ahí está agarrando el cuchillo para cortar la cabeza del corderito y ahí está el sacerdote con el tazón para agarrar, ¿no? La sangre del corderito. Ahí en el dibujo la sangre está pintada en el suelo, pero la Biblia no dice eso. Entonces, ¿dónde se echaba la sangre? Era ahí en el altar, ¿no? No hay en el piso. En los cuernos que estaban en las cuatro esquinas, ahí se pintaba también. Entonces, era para señal de que la sangre que estaba ahí en el altar era como que se estaba ahí transmitiendo, ahí se estaba contaminando pues el altar, ¿no? Con todo los pecados, digamos, ¿no? De los israelitas que habían pecado. Y ahí están los sacrificios, también habían corderitos, machos cabríos, ahí está, también habían las ofrendas, ¿no? De una y otra forma, hermano. Y todo siempre simbolizando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es también el holocausto de olor grato para Dios. O sea, es la única forma, ¿no? De encontrar la salvación. No hay otra forma, pues, ¿no, hermanos? Para que se cumpla, ¿no? Lo que dice, lo que es el carácter de Dios, que es justo y también es misericordioso, ¿no? Es la única forma. Ahora, el texto que nos ha guiado esta semana dice, está en Apocalipsis 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, esto está en el capítulo 5 del Apocalipsis, cuando están adorando a Dios. Aparece, hermanos, ahí junto al trono de Dios, un cordero como inmolado, ¿no? Habla simbólicamente de siete cuernos, siete ojos, ¿no es cierto? Pero es el Señor Jesucristo, ¿no? Y los cuernos y los ojos son los siete espíritus, ¿no? De Dios que están en todo el mundo, pues, ¿no? El Espíritu de Dios, pues, ¿no? En cada lugar. Está aquí con nosotros en esta sala también el Espíritu de Dios acompañándonos. Bueno, ahí está el dibujo, hermanos, ahí en una de sus manos, tengo entendido que es la mano derecha de Dios, está el libro, ahí está el rollo con siete sellos. Y ahí Juan estaba llorando, ¿no? Porque no había quien abra, no había ninguno digno. Y ahí están los 24 ancianos en el entorno, y entonces, pues, uno de los ancianos dice, el león de la tribu de Judá, él es el digno, ¿no? Para abrir los sellos. Y entonces toma el libro y abre los sellos porque él es el digno, ¿no? Y por eso todos se arrodillan, le adoran, le alaban, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, ahí, ¿no? Al Cordero inmolado. Por eso dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Dice, esta es la razón, ¿no? Y con tu sangre nos has redimido. Ahí está, hermanos, ¿no? Entonces, el libro sellado con siete sellos incumbe en eso, ¿no? No, esto es para nuestra salvación. Se tenía que abrir el libro. ¿Por qué? Porque necesariamente tenía que ser inmolado. ¿Quién? El Hijo de Dios. Y era el único que podía salvarnos y con su sangre, ¿no? Derramada nos ha redimido. Entonces de eso se trata, pues, hermanos, ¿no? Porque si no se abría el libro,
entonces no habría salvación, pues hermanos, no habría redención, ¿no? Entonces ahí estaría la respuesta también, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Bueno, ahí está el dibujo, hermanos. Los cuatro seres vivientes también están con seis alas ahí, hermanos, en el dibujo, ¿no? Llenos de ojo por afuera, por adentro, ¿no, hermanos? Está, como lo vieron también los profetas. Bueno, vamos a ver aquí qué más comenta nuestro hermano. Dice, cientos de miles, no, cientos de animales muertos cada día, hermanos, en el Antiguo Testamento. Río de sangre, un río de sangre surgiendo del lugar donde son sacrificados, simbólicamente, ¿no? No estamos hablando de un matadero de animales, no, o un camal, no, no, ni de una pandemia que obliga a sacrificarlos, no. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Dice aquí, hablamos del santuario y el templo del pueblo de Israel. Son sacrificios ordenados por Dios mismo, hermanos. La pregunta, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta muerte de animales inocentes? Uno se puede preguntar, pues es lógico, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta, no? Todos ellos señalaban pues a un único Salvador. O sea, era una forma simbólica de hacer ver la forma como seríamos salvados, cómo el Salvador tendría que salvarnos, ¿no? Así, con una muerte cruel, ¿no? Así, y el inocente que es Jesús tendría que morir por nosotros los pecadores. Cada uno de los animales degollados representaba la merecida muerte del pecador, de nosotros, hermanos, que lo sacrificaban, ¿no? Cada sacrificio cruel hablaba, pues, hermanos, del amor de aquel que murió cruelmente por mi culpa, hermanos, por tu culpa. Jesús, el Cordero de Dios. Ahí están los dibujos, hermanos. Y también aquí está el resumen de de la lección que el hermano propone, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí dice, en primera parte, el significado de los sacrificios, ¿no? Y lo subdivide en tres: sacrificios gratos y sacrificios ingratos, ¿no? O sea, que agrada a Dios y que no agrada a Dios también. Después, los sacrificios del santuario, dice, ¿no? Después, el Cordero Pascual, ¿no? En la segunda parte, el hermano pone ahí, Jesús, el Cordero de Dios, y subdivide en dos partes, el Cordero en el templo y el Cordero en el cielo, ¿no? Muy bien, ahí está el resumen, ¿no? De la lección. Ahora, el desarrollo de ese resumen, hermanos, si hay que ver el dibujo, si alguien está mirando, vean ustedes cómo era el santuario terrenal, más o menos así. Había un cercado así de todo el santuario, era el patio, no lo que está ahí, pero lo que está la carpa en la parte de adentro, ahí está el lugar santo y santísimo, ¿no? La primera parte era el lugar santo, donde está el candelabro siete brazos, el altar del incienso y los panes de la proposición. Simbolizan a Jesús. Todos los días ahí entra el sacerdote, ¿no? También con los sacrificios que se hacían, la sangre que se pintaba, no solamente aquí en el altar de sacrificios, sino también adentro, hermanos, ¿no? El velo que separaba el lugar santo al santísimo, ahí también esparcía. Bueno, todos los días se hacía esa labor. Pero una sola vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo que estaba dentro, pues, ¿no? De esa carpa que está ahí. Y donde estaba la tabla de los 10 mandamientos. Ahí se presentaba Dios en la tapa que era el propiciatorio, ¿no? Y el sumo sacerdote nada más. Era el día de juicio, ¿no? Una vez al año para hacer limpieza de todos los pecados del año. Eso se repetía año tras año porque todo era simbólico, era promesa nada más. Hasta que Jesús vino, entonces ya este santuario terrenal deja de ser y ahora, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Él está ahora como sumo sacerdote en el santuario celestial, está en el cielo. Esto, lo que está en la tierra, era una copia nada más del cielo. O sea, en el cielo está el original. Ahora Él está intercediendo por nosotros
ya directamente podemos acercarnos al cielo ahora, ¿no? Ya no a través de los símbolos, sino directamente ante Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, y también es el Cordero, ¿no? Que nos limpia de todo pecado, y entonces Él está intercediéndonos. Entonces hay que acudir allí, ¿no? ¿Y dónde vamos a ir, hermanos? Donde estemos. Estemos solos ahí en el campo, en la casa, no sé, hay que acercarse a Dios y entonces estamos ya en el santuario celestial, pues, ¿no? Pidiendo también el perdón, ¿no? De nuestros pecados, ¿no? Que ese proceso de limpieza, de purificación, el Señor está haciendo. Bueno, ahí está el resumen, entonces el desarrollo está aquí, el significado de los sacrificios, hermanos. Dice en la primera parte, sacrificios gratos e ingratos. Dice. Pregunta, dice aquí, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Es en una circunstancia determinada, Dios dice eso. ¿No? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías capítulo 1, versículo 11. Ese es el primer capítulo, hermanos, de Isaías. Es ahí donde Dios reclama y dice. Y la pregunta es, ¿por qué dice así? Pues Dios, sí, Él ha ordenado todo esto y ese es el proceso, ¿no? De la forma de salvar. Prácticamente acá nos está diciendo que hay sacrificios, pues, que se hacen, que es desagradable para Dios, pues, no es agradable, no es grato para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, dice así, no? Porque, hermanos, vamos a ver qué comenta nuestro hermano. Veamos el comentario, ¿no? Dios instituyó, dice, el sacrificio animal como una forma de adoración. Sin embargo, llegó a decir que estaba hastiado de esos sacrificios, pero poco después dirá, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y ya en otra parte, en el capítulo 56, dice, acepta el Señor los sacrificios. Entonces aquí hay una pregunta, ¿los sacrificios eran gratos a Dios o le desagradaban? Entonces, dependía de qué, hermanos, de qué. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces, para esto pone el ejemplo, ¿no? La lección. Y aquí el hermano también dice, con el ejemplo de Caín y Abel podemos responder a esta pregunta. El sacrificio de Abel le fue grato a Dios, pero el sacrificio de Caín fue ingrato para Dios, hermanos. ¿Dónde está la diferencia, hermanos? Es como nuestra oración, hermanos. Puede ser grato para Dios y nuestra oración puede ser ingrato, o sea, desagradable para Dios. Pero Dios dice pues que hay que orar, que hay que estar en comunión con Dios, y es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Pero puede haber oración grata y como también oración desagradable o ingrata. O sea, podemos ir a la iglesia y podemos ser, ¿no? De agrado para Dios, pero también podemos ir a la iglesia para el desagrado de Dios. Pero ¿dónde está pues la diferencia, hermanos? En el fondo, ¿por qué? ¿No? Puede ser grato y desagradable. Entonces, Caín, hermanos, no fue pues obediente a Dios. Él tenía sus propias ideas, así como Judas tenía sus propias ideas, y tal vez nosotros también tenemos nuestras propias ideas, y así vamos pues a la iglesia, oramos también, ¿no? De acuerdo a nuestro propio pensamiento, ¿no? Como Judas también, ¿no? Este Judas tal vez nos puede representar bien, hermanos, porque Judas tenía sus propias ideas, él tenía su forma, ¿no? Su plan, ¿no? O como diría, su concepto del plan de salvación, pues, hermano. Prácticamente él al venderlo al Señor Jesucristo, él dice, tenía su pensamiento, decía, no, a Jesús yo lo vendo, pero él se va a liberar. ¿Qué se va a dejar matar? Era su pensamiento, ¿no? Su criterio. A veces podemos tener nosotros nuestros propios pensamientos. Ese es el problema, ¿no? No ser humildes como Abel, que él, no, de acuerdo a lo que dice Dios, eso hace, ofrece pues la oveja gorda que tenía, no que eso era, eso es lo que pidió Dios y lo hizo de corazón. Pero Caín no llevó ni siquiera ovejas, sino sus propios frutos, ofreció a Dios,
con su capricho, yo me imagino, ¿no? Como muchos, ¿no? Yo aquí estoy, me siento, aquí nadie me mueve, aquí, si yo quiero hago esto, entonces a veces uno es así dentro del templo también, hermanos, no es humilde. Entonces uno está ahí, orgulloso, no sé, no es que no, sino está ahí para criticar nada más en el templo y eso es desagradable, hermanos. Ujú. Una Entonces, cosita, una ajá, preguntita ahí, porque nunca me he enterado, o es que no, hasta ahora, ¿cómo es que Abel sabía que, o sea, ofrenda? Porque en la Biblia no aparece en ningún momento, yo quiero que me traigan a ofrenda un cordero. No, eso no, ¿cómo sabía Abel que tenía que llevar un cordero? Y Caín pareciera que no sabía y llevó pues lo que llevó también, y no fue agradable. Pero ¿dónde dice que hay que llevar un cordero? Porque Abel parece que no sabía o es que sabía, y si sabía, ¿cómo sabía? Una ayuda, hermanos. muy bien, hermanos, de hecho, se sabe que Dios era el maestro, el profesor, no el instructor, que no les ha dejado pues en ignorancia a Adán y a Eva, les ha instruido. El Edén era pues ahí como una clase, digamos, no una escuela, colegio, universidad, bueno, ahí les instruyó todo respecto al problema del pecado, de la rebelión de Lucifer, todo, ellos sabían perfectamente todo. No, Dios no deja en la ignorancia, pues no a sus hijos, ¿no? De hecho, y ahora ya la Biblia está hablando de partes de forma sintética de algunos puntos nada más claves, no da toda la información, pues, ¿no? Entonces, pero de hecho, pues, no, Dios es el que les ha instruido a Adán y Eva, y por lo tanto, Adán y Eva instruyó también, pues, a sus hijos. Uno, el primer sacrificio que hace, pues, ahí Dios, ¿no? Es de justamente, pues, ahí, ¿no? Para vestir a Adán y Eva que estaban desnudos, y ese es un símbolo también, tuvo que sacrificar, pues, a los animalitos, ¿no? Y entonces los ha tenido que vestir con su piel, eso dice la Biblia, ¿no? Así, mientras ellos se habían vestido con hojas de higuera, que no les tapaba nada, pues no, y se seca, pero entonces eso es un símbolo, ¿no? Entonces era la forma, entonces ahí está en Apocalipsis 3:15 que dice, la simiente de la mujer, ¿no? Aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente en este conflicto que de hecho pues Dios les avisó a Adán y Eva y ellos sabían. ¿No? Y entonces, y la forma también como debían acercarse era pues a través de esa simiente. Y esa simiente, mientras no venía, pues estaba simbolizado con el animalito que tenía que ser sacrificado, ¿no? Entonces, eso está pues no a lo largo de toda la Biblia y hoy en día, por ejemplo, nosotros entendemos perfectamente todo esto, ¿no? De que de eso estamos estudiando justamente esta semana y todo este trimestre también, pues hermanos, ¿no? Entonces era un concepto que pues era bien claro, ¿no? Para ellos no había lugar a dudas. Pero para responder un poco más, hermano Raúl, si uno lee el Génesis, ahí, ¿no? Donde hacen sus ofrendas, o sea, Dios le dice a Caín, ¿no? A Caín le dice, mira, si tú haces bien, entonces vas a ser pues engrandecido, bendecido. Pero si tú haces mal, ahí está la puerta del pecado. O sea, Dios le está advirtiendo lo que está haciendo está mal, ¿no? Le está advirtiendo primero, ¿no? Le está diciendo, ¿no? Entonces, y Caín, vemos, ¿no? Que es orgulloso, caprichoso, como de repente alguno de nosotros, ¿no? De repente es así. ¿Y qué quiere hacer lo que piensa? Pues no, yo voy a hacer como yo pienso, ¿no? No. Entonces, no hace humildemente como Dios, como Abel lo hizo, pues no. Se nota ahí Caín, se encaprichó y no se humilló ante Dios, pues. Y Dios deja en libertad, pues, al ser humano y nos deja a nosotros también en libertad para hacer. Si queremos hacer caprichosamente lo que queremos, lo hacemos, pues, ¿no? Por más que estemos dentro de la iglesia. Entonces,
Y así fue, pues, ¿no? Le dijo, el diablo está a la puerta y se quiere apoderar de ti, el pecado. Eso depende de ti. Y Caín, pues, no hizo caso a Dios y el diablo se apoderó, pues, de Caín, ¿no? Y por eso lo mató a Abel. Entonces, implícitamente decimos eso, ¿no? Que no hay, hay tanta información de las cosas de Dios, hermanos, no solamente se habla de algunos cuantos hijos tuvo, hermanos, ¿no? De Adán y Eva. No sé cuántos hijos habrán tenido, pero ahí destaca solamente a Caín, Abel y Set y punto, ¿no? Pero dice la Biblia, tenía muchos hijos y muchas hijas tuvo, pues, ¿no? Entonces no va a estar, no pone en detalle todos los nombres, cuántos hijos habrá tenido, pues, ¿no? Entonces, pero ahí está, las partes principales. Entonces, estamos deduciendo, pues, hermanos, ¿no? Porque no tendría sentido ni lógica, ¿no? De que ellos no supieran, ¿no? Lo que debían hacer. Y Dios claramente le dijo a Caín, lo que estaba haciendo estaba mal, pero lo que Abel estaba haciendo estaba bien. Suficiente eso para darnos cuenta, pues no, hermanos. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que así es, pues no, se aclara cada vez más y más en el santuario terrenal que a través del sacrificio de los animalitos, pues se podían acercarse a Dios. Bueno, vamos a continuar, Entonces, hermanos, por el tiempo. en resumen, o sea, en concreto, lo que importa acá es lo que dijo, ¿no? De Abel, agradó su ofrenda. Entonces, lo que quiere decir que, claro, de antemano sabía la instrucción, ¿no? Abel y por eso obedeció y llevó agradable ofrenda. Y más Caín, no, pues no. Entonces, así debe ser, hermano. Qué bueno, hermano. Qué bien. Muy bien, entonces ahora dice aquí, no, el problema no estaba solo, dice, en el tipo de sacrificio, dice, no, la actitud con la que se ofrecía determinaba la calidad de la ofrenda. Hermanos, sí, pero ¿por qué Dios se desagradó también por multitud de sacrificios de los animalitos? Porque la actitud con la cual llevaban, ¿no es cierto?, los animalitos para sacrificar no era pues la correcta, no la correcta. Entonces nos acercamos a Dios aplicándolo a nuestras vidas, ¿no? No con la actitud correcta. Entonces hay que darnos cuenta, ¿no? ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? De repente oramos a Dios diciendo, Señor, ya quiero que me sanes, que hagas un milagro así, que esto, aquello. O sea que le estamos ordenando a Dios, ya quiero que tú hagas, Señor, así, 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 ya, punto, ¿no? Pero ¿qué somos nosotros para ordenarle a Dios? Pues no, esa no es una oración humilde, ¿no? La oración humilde será, pues, Señor, como dijo el leproso, si tú quieres sanarme, sáname, Señor. Y el Señor recién dice, y sí, sí quiero sanarte. Dice. O sea, dejar a Dios, no que es Dios, pues no, Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces, a ellos no nos damos cuenta y nuestra actitud de repente no es la correcta en nuestra relación con Dios. De repente, en las observancias de los mandamientos de Dios, así como los judíos, su actitud no era la correcta, pues no era de humildad, sino era de mostrarse, ¿no? Ahí está dos personajes, ¿no? El cobrador de impuestos, ¿no? No golpeándose el pecho en la puerta de la iglesia, no tiene cara para levantar sus ojos al cielo, dice, yo soy un pecador, misericordia, Señor, misericordia. Pero el judío, ¿no es cierto? No, el fariseo entra al templo levantando la mano ahí adelante, ¿no es cierto?, de un templo, dice, yo no soy como ese ladrón que está en la puerta, ¿no? Golpeándose su pecho, yo devuelvo mi diezmo, ya hago todas estas cosas, como uno podría estar justificando de esa manera. Pero este fariseo, dice el Señor, que sale del templo, ¿no? Vacío, vacío, o sea, no logró nada, pues hermanos, más vacío de lo que entró, pues hermanos, ¿no? No está la bendición de Dios. Un sábado uno puede ir a la iglesia y sale más vacío de lo que entró, pues hermanos, porque la actitud, pero el hombre, el pecador, ¿no? El borracho, el adulto, lo que sea, pero va y se golpea el pecho, o sea, de corazón está yendo, reconoce su pecado y esa persona sí sale bendecido, ¿no? Porque Dios le ha perdonado, le escribió porque se ha humillado ante Dios.
Entonces, la actitud es importante, hermanos, la actitud. Por eso es que Dios dice, estoy cansado, harto de que uno haga, ¿no? Las formas nada más, pero no hay esa sinceridad, no hay esa humildad. Caín, como los israelitas del tiempo de Isaías, no deseaba pues, poner su vida en armonía con Dios, ni veía en su sacrificio un significado salvífico, ¿no? ¿No? Abel, por el contrario, se reconocía pues pecador y reconocía al Cordero como su sustituto. Entonces ahí están las dos actitudes, pues hermanos, ¿no? Y hay que reflexionar en esa parte. En esta segunda parte pone nuestro hermano, ¿no? Los sacrificios del santuario. El texto está en Hebreos 10, 3 y 4, dice, pero en estos sacrificios, como dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces aquí, hermanos, está aclarando que esos sacrificios que se hacían, por decir, del sacrificio que hizo Abel, eso no podía quitarle el pecado, la sangre del corderito, ¿no? Que sacrificó Abel, ¿no? Ahora, lo que han hecho en el Antiguo Testamento, eso no les podía quitar. Por eso los pecados se acumulan año tras año y al año un día tenían que limpiar, al otro año se junta a limpiar, al otro año a limpiar. Todo eso era símbolo nada más, hermanos, símbolos nada más, ¿no? Eran promesas nada más, ¿no? Eso no, es como un cheque sin fondo, ¿no? Todo era un cheque, pero pues, pero para la salvación, pero como no tenía fondo, pues quedaba pues así, ¿no? Se repetía año tras año, se decía, o sea, como promesa, hasta que vino Jesucristo y entonces recién todo eso lo que han hecho se hace realidad, tiene fondo, como quien dice ese cheque, ¿no? Tiene valor lo que han hecho, a ver lo que ha hecho tiene valor. Recién porque Jesús vino como Cordero de Dios y Él dio su vida, entonces recién se efectiviza, se hace realidad, ¿no? Todo esa fe que tuvieron ahí en lo que han hecho, ¿no? Simbólicamente. Y ahora también nosotros ya conociendo todo esto tenemos que tener esa fe. Sí, entonces, ahí está, hermanos, lo que dice ahí, que los símbolos pues no podían salvar. La realidad tenía que mostrarse, ¿no es cierto? La realidad. Eso es importante, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Dice, el castigo del pecado es la muerte. Así dice Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Pero ¿es la muerte de un animal el castigo de mi pecado? No, no. El castigo de mi pecado es pues, mi propia muerte. Yo tengo que morir, ¿no es cierto? Entonces, el animalito era un símbolo, ¿no? De Jesús, ¿no? Que me iba a reemplazar, ¿no? Entonces, ¿por qué sacrificar animales que no pueden quitar nuestro pecado? Esa es una pregunta. Estos animales eran símbolos tipos, también se dice así, símbolo o tipos de la muerte redentora de Jesús, pues Jesús es el antitipo, o sea, es el cumplimiento del símbolo, ¿no? Hasta que Jesús muriera cruel e injustamente por los pecados del mundo, cada animal sacrificado simbolizaba esa muerte sustitutoria. Jesús murió por mí, como dice aquí, Jesús murió en mí, dice, ¿no? O como dice, a ver, Jesús murió en mi lugar, está muy bien, lo ha resaltado en mí. Jesús murió en mi lugar, es así, hermanos, en nuestro lugar, como castigo de mi pecado, es así. Hasta la cruz, estos sacrificios fueron necesarios como mini profecías, eran como profecías solamente, ¿no? Anuncios que se iban a hacer y que tenía que cumplirse, ¿no? Los pecados eran perdonados por fe en el Cordero de Dios que iba a morir. Claro, había esa fe de que iba a venir pues el Mesías, la simiente de la mujer, ¿no? Al rasgarse, hermanos, el velo tras la muerte de Jesús, esos sacrificios dejaron de tener sentido ya. El simbolismo ya desaparece, pues. Ahora nuestros pecados son perdonados por fe en el Cordero de Dios que murió por ellos. Porque si ahora, hermanos, estuviéramos haciendo sacrificios de corderitos,
es que seríamos como los judíos, pues que no creemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Hijo de Dios. Y todos los judíos no creen, ¿no? Como pueblo no creen. Individualmente sí, ¿no? Algunos se convierten en cristianos, pero hay muchos otros, ¿no? Hay un grupo religioso también, ¿no? Que hacen esos sacrificios, actualmente hacen eso, ¿no? O sea, que ellos dicen, ¿no? Que incluso que su líder es el Cristo, no sé qué cosas dicen. Todos son aberraciones, pues, hermanos, ¿no? Que el enemigo pone en la mente de los seres humanos y practican cosas, pues, que no son correctas, ¿no? Entonces, se creen, ¿no? Que son ya el Cristo y tantas cosas, ¿no? Entonces, son distorsiones, pues, hermanos. Bueno, el Cordero Pascual es la otra parte, ¿no? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermano Raúl hacía una pregunta, ¿qué hacemos? Pues pareciera que no está pasando nada con nosotros. Y aquí está la respuesta, ¿no? Que habíamos leído también, está en Primera de Corintios 5, ¿no? 7, o sea, hay que leer los textos anteriores así, y justamente la respuesta es que hay que limpiarse, ¿no? Hay que comer, ¿no? Cuerpo de Cristo y su sangre, significa es que hay que entre su palabra, implemente dentro de nuestras células, ¿no? De nuestro ser, los principios de Dios para vivir. Y eso está diciendo acá, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de la vida pasada, hay que limpiar, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, dice, ¿no? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso es la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y la Pascua era eso, ¿no, hermanos? Con el hisopo, o sea, como una brochita, el hisopo, con eso se pintaba pues los dinteles de la puerta, los postes, y pues para que el ángel destructor no entrara en esa casa y el hijo primogénito no muriera. Los que no han hecho eso, pues ahí entró el ángel destructor y ha muerto pues el primogénito, ¿no? Bueno, entonces hermanos, hay que limpiarse, o sea, hay que aplicar pues no todo esto en nuestra vida, ¿no? Porque no tiene que ser simplemente teoría. En la primera Pascua las puertas eran pintadas con la sangre sacrificada del cordero y el ángel exterminador pasaba de largo. Los primogénitos que estuviesen en casa salvaban pues sus vidas. Ahí está, miren el dibujo, un padre de familia pintando el dintel, ahí están los postes de la puerta, ¿no? Y ahí está la sangre del cordero, ¿no? Con un hisopo está pintando, hermano. Y ahí se salvaba pues el primogénito, ¿no? Que es representante del primogénito del Señor, que es la iglesia, ¿no? Mi pueblo es mi primogénito, dice. Esa sangre simbolizaba la sangre de Jesús. El ritual de la Pascua celebrada cada año era pues un símbolo de la muerte de Jesús, hermanos. Pascua, no, esto del 10 al 14 de abril, hermanos, el cordero era guardado, ¿no? El 10 escogía un corderito hasta el 14, ¿no? Y el 14 era sacrificado, ¿no? Sacrificado el día 14 entre las dos tardes, ¿no? Así dice la palabra de Dios. ¿No? Esos días, dice Jesús, aquí no lo logro ver, aquí hermanos, Juan 18:20, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí no logro leer lo que dice ahí. Bueno, tal vez lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió, pues, ¿no? Un día así, justamente como esa fecha de la Pascua, como estaba en el calendario judío, justo en esa fecha y a eso de las 3 de la tarde, entre las dos tardes, dice, ¿no? Ahí Jesús, dice la Biblia, en Lucas está diciendo que así Jesús, de igual manera como se sacrificaba la Pascua, ¿no? En el Antiguo Testamento, Jesús fue pues la Pascua, o sea, el Cordero
Y justamente, exactamente a las 3 de la tarde, murió pues el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, lo simbolizado pues se cumplió con Jesús y eso está en el Nuevo Testamento. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo, ¿no? Murió sin pecado para que la muerte pase de largo cuando yo limpio mi vida con su sangre, ¿no? Claro, o sea, bueno, con la sangre de Cristo somos limpiados de nuestros pecados. En la otra parte dice Jesús, el Cordero de Dios, y eso también está subdividido en dos partes. Dice, el Cordero en el templo. Y haré temblar, dice aquí, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseo de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablando, hermanos, ya del segundo templo, ¿no? Que construyó ahí eh, después, ¿no? De la esclavitud en Babilonia, de los 70 años, ¿no? Ahí estaban, creo, Jeremías, varios personajes que ahorita no los recuerdo, ¿no? Ageo también estaría, ¿no? Y Ageo dice, ¿no? Que este segundo templo tendría la gloria de Dios, porque ahí ya no estaba, hermanos, el arca del pacto, los 10 mandamientos, no estaba, porque antes de que sea destruido por los babilonios el templo que hizo Salomón, templo de oro, parece que Jeremías lo han escondido el arca del pacto, no se sabe dónde, hermanos, ¿no? Lo han escondido. Y ya en el nuevo templo ya no estaba, pues ahí, ¿no? El arca del pacto, ¿no? Ahora, pero Egeo dice que la gloria de este último templo sería mucho mayor todavía, ¿no? No, no. ¿Por qué? Porque vendría, dice, el deseado de todas las naciones y llenaría este segundo templo con su gloria, ¿no? Esto se cumplió cuando Jesús pues entró en el templo de ese segundo templo, ¿no? En esta tierra. Eso se cumplió así, hermanos. Bueno, durante la dedicación del primer templo, cuando el arca fue introducida en él, la gloria de Dios llenó el templo. Claro, cuando construyó Salomón, ahí estaba la gloria de Dios, ¿no? En ese templo, ¿no? Tras el retorno del éxodo babilónico, ¿no? Se construyó un segundo templo, ¿no? Porque el primero había sido destruido, quemado. Pero en él no había arca, hermanos. Ninguna gloria llenó el templo en su dedicación. Muchos lamentaron este hecho, ¿no? Todos estaban tristes, lamentando, ¿no? Pero Dios prometió que su gloria llenaría ese templo, ¿no? Este segundo templo, y lo haría a través de una persona, el deseado, ¿no es cierto?, de todas las gentes, que es quién, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era ese deseado, hermanos? Jesús fue llamado Dios con nosotros, como dice Mateo 1, 21 al 23, ¿no? A Felipe le dijo, oye Felipe, ¿por qué preguntas? Muéstranos al Padre. No, mírame a mí y el que me ve a mí está viendo a Dios, pues, ¿por qué preguntas tú, muéstranos al Padre? Así le dice, ¿no? Hermanos, Él es, pues, ¿no? La gloria de Dios, Jesús entró al templo, ¿no? Y ahí entró la gloria de Dios. Al caminar, enseñar y curar en el templo, la gloria de la presencia misma de Dios llenó, pues, el templo, hermanos. Cada acto realizado en él dependía de esa gloria, de la gloria de Dios, ¿no? El Creador mismo estuvo dispuesto a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. O sea, Dios mismo, el Emmanuel, Dios con nosotros, estuvo ahí en el templo, ¿no? Dando gloria a Dios y a ese templo. Finalmente, hermanos, el Cordero en el cielo, el texto está en Apocalipsis 5:12, ¿no? Decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como ser humano, nuestro hermano mayor. Él como ser humano está allá en el cielo, hermanos, pues ahí. A él están adorando, ¿no? Es el Hijo de Dios, el Cordero que fuimos, y todos le adoran, hermanos, se arrodillan y todos, y dicen, ¿no? Que toda la riqueza, toda la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza es para nuestro Señor, el Cordero de Dios, ¿no? Así como para el Padre, ¿no? Tres profetas, hermanos, Ezequiel, Isaías y Juan, pudieron contemplar en visión el trono de Dios,
mientras que Ezequiel fue un simple observador, Isaías y Juan interactuaron en la escena, pues hermanos, ¿no? Eh, contemplaron ángeles que alababan santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿no? Bueno, Isaías se sintió indigno y Juan lloraba por no haber nadie digno. Ante la presencia de Dios sucede eso, pues hermanos, ¿no? Que uno se siente morir, se siente indigno, ¿no? Ante la santidad de Dios. A Isaías se le quitó su pecado y Juan contempló al Cordero inmolado por su pecado. Eh, En el capítulo 1 del Apocalipsis, también Juan quedó desmayado, pues hermanos, y tuvo que fortalecer el Señor para que reciba las visiones, ¿no? Y lo mismo pasó con Daniel y con todos, ¿no? Con Moisés, con todos, hermanos, ¿no? Ante la presencia de Dios, pues el ser humano se sentía ya muerto, pues hermanos. Veía su indignidad, su pecado y Dios es santo, pues no. Bueno, nuestra indignidad, hermanos, realza la dignidad del Cordero. Al ser inmolado, Jesús demostró dos cosas, hermanos: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros, que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos, gracias a Jesús, hermanos. Y sin Jesús no habría solución, ¿no? Finalmente, hermanos, Jesús es nuestra garantía, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Cada gota de sangre derramada por los sacrificios judíos señalaba al Cordero de Dios. Todas las ofrendas típicas se cumplieron en él. El tipo se encontró con el antitipo cuando murió en la cruz. Vino para ser posible mediante el sacrificio de sí mismo, la eliminación del pecado. Pagó el rescate de nuestra redención. Hemos sido comprados por un precio y Cristo nos invita a que le permitamos cargar con nuestros pecados e imputarnos su justicia. Ahí está el Señor, hermanos, golpeando la puerta de nuestra casa, nuestro corazón, para que Él pueda entrar en nosotros como entró en la casa de Saqueo, ¿no? Y transformó esa vida, hermanos. Así que, hermanos, ahí estamos, ¿no? Con esta lección de que Jesús es, ¿no? La clave, diremos, ¿no? Para la vida eterna, para la salvación. Es el Hijo de Dios, ¿no? Y Él no entra a la fuerza, ¿no? En los corazones ni en ninguna casa. Y si uno voluntariamente le abre la puerta, Él entra y cena en esa casa. Hermanos, hay que tomar una decisión, ¿no? Reflexionando en esta lección, ¿no? Y así, cada día siempre hay que estar con el Señor, invitar que el Señor esté en cada momento en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vamos a despedir ya porque el tiempo ha pasado. Hermano, hermana, que alguien desea hacer una oración, por favor, prenda su micro y haga una oración. Hermana Margarita, por favor, despídanos con una oración. Mm, prendió su micro, hermana Margarita, pensé que quería orar. Bueno, sí, Hermano. sí, sí. Entonces, hermano Berzelay también prendió su micro. Hermano, despídanos, por favor. Que la hermana, vamos a permitir, hermano Berzelay. Hermana Margarita, tal vez usted realmente desea orar. Eh, Amén, hermano, ¿se escucha? por favor, sí, hermana, sí. Despídanos usted con la oración, hermanita. A ver. Ya, hermanito. Amado Padre Celestial, te damos las gracias de este día por tan linda lección que nos diste, por aprender y cada día, Señor, aprender cada día más tu palabra. Bendícenos a cada uno de la plataforma, que este día sea provechoso para honrarte, para glorificar tu nombre y para que cada uno en este día piense en ti y esté en comunicación contigo. Bendícenos en nuestros quehaceres y danos tu sabiduría, Señor, para seguir aprendiendo cada día más. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Margarita. Muy bien, queridos hermanos.
Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, Dios mediante.